Bueno, Hola. bueno, ¿cómo están? Con la tecnología nos asustamos siempre un poco, pero bueno. Ay, sí, qué sufrimiento. Estaba transpirando. Encima transpiración. Bajar un poquito más. Y encima justo acá venimos La biblioteca ahí están, en la biblioteca, sí, estamos en la biblioteca. sí. Muchos de los que somos normalmente, hay dos participantes que están con gripe y capaz más tarde se conectan directo por virtual, pero Ajá, estamos todos los que, a ver, creo que los ves a todos ahí. en esa hermosa biblioteca. Es muy linda, es muy Sí. linda y aparte estamos en el salón que usamos siempre para el taller de lectura, así que estamos aquí Ajá. en nuestro escondite, en nuestro reducto. Sí. Sí, vos también tenés ahí Sí. una biblioteca hermosa. Sí, esto es el lugar de trabajo. Está un poco desordenada, pero bueno. Pero está bien, Funciona, claro. Y sí, uno se encuentra. Sí, claro. Se saca, se pone. Bueno, nosotros, como yo te contaba, con los chicos estuvimos leyendo Lengua Madre y bueno, la idea era conversar con vos sobre lo que nos había parecido y algunas preguntas que cómo teníamos no. de chimentos ahí del libro, pero después de lo que quieras que hablemos, hablamos y vamos charlando de lo que vaya surgiendo. No, ustedes vayan guiándome y yo me entrego a lo que ustedes me digan. Buenísimo. Bueno, creo que la primera pregunta más importante que teníamos todos, una gran duda sobre Lengua Madre, eran sobre las fotos. Esas fotos que hay adentro, Ah, si son reales, si son de dónde salieron. so- son fotos reales, ¿verdad? Digamos, fotos familiares, estaban en casa. Ah, Pero están puestas en la novela, no están puestas en un sentido eh, eh, realista, real de mi historia, sino puestas al servicio de la ficción. Entonces, bueno, por empezar que Lengua Madre trabaja como con ciertos bordes que de algún modo impulsan, digamos, a confundir con mi historia personal, pero no es autobiográfico. Lengua Madre no es una novela autobiográfica, o sea, es, en todo caso, las cosas autobiográficas son cuestiones secundarias, detalles, nunca la historia principal. Digamos, yo no tuve un hijo en esas condiciones, no estuve en un sótano, bueno, Claro. la historia no es una historia autobiográfica. Yo pensaba, porque la escribí, en esa idea de ir sacando cosas de una caja, ¿no? De lugar, como si fuera acá una caja. Entonces imaginaba, en esa caja debía haber fotos, como sucede en las cajas familiares y demás. Entonces, mientras la escribía, cada tanto ponía aquí encuentro una foto, etcétera. Después, en los procesos de corrección, me fui imaginando cómo eran esas fotos. Bueno, una sería una foto con la madre y la abuela, otra sería, bueno, cosas así, generales. Tengo una hija que es fotógrafa y yo escribí Lengua Madre hace muchos años, 2004, 2005. Sí. Entonces, mi hija me dice, mira, bueno, y entre que la escribí y la publiqué, pasaron 5 años más o menos. Claro. Entonces, ella me dijo, bueno, cuando la publiques, lo que se puede hacer es o comprar por internet fotos, digamos, como en un banco de fotos, o componer las escenas y que ella las fotografiara, buscar una mujer, unas actrices, digamos, que fueran Claro. madre, hija, etc. Pero bueno, cuando yo fui a ver a la editora, porque ya
estaba hecho el contrato y ellos resolvieron publicarla, hablándole de cómo me imaginaba yo las fotos, claro, yo me imaginaba escenas familiares que se condicen con las escenas familiares de casi todo el mundo. Ella me dijo, ¿por qué no me mandas? Nosotros hacemos la compra de las fotos, pero ¿por qué no me mandas las tuyas, las que vos pensás? Y entonces vemos qué estilo de fotos o qué estilo de composiciones. Y yo le mandé algunas, completé con otras, pero le mandé algunas y ella hizo un montaje provisorio con esas fotos y ahí resolvimos dejarlas. Claro que, por ejemplo, el señor Guerrero es un amigo nuestro de Chile, amigo de mi marido de Chile, al que una vez visitamos, bueno, nada que ver con el Que se van personaje. filtrando en la historia. ¿Cómo? Que se van filtrando en la historia todas esas personas que uno va conociendo. Se filtra, sí, pero no es tan, quiero decir, bueno, por decir, una amiguita entonces era una niña, una amiguita de una hija mía, está en el lugar de Julieta, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no son fotos, quiero decir, no es mi familia puesta ahí fotográficamente, sino algunas fotos que yo tenía que sirvieron a la historia, digamos, siempre en ese borde entre lo que es ficcional y lo que simula autobiográfico, digamos. Claro. Recién decías esto de la caja, interrúmpanme cuando ustedes quieran, de la caja de ir sacando cosas y recuerdos, y algo que comentábamos Sí. cuando hablábamos de la lectura era esto de cómo se van ordenando también en el libro las cartas de forma que uno que parece que las estás encontrando desordenadamente y algunas se van repitiendo. Sí. Y nosotros decíamos que es como que de esa forma es la que uno va descubriendo cosas. Uno nunca descubre ordenadamente la verdad de nada, sino claro. La vas encontrando. Eso es muy interesante, eso que me decís, porque esa fue una pregunta que yo me hice. Si las cartas iban a estar ordenadas, organizadas y con una secuencia temporal, o si iban a ir saliendo de distintas maneras, digamos, para que el lector armara su propia historia. Y eso hice al final. También quité en muchos casos, en algunos casos quité la fecha, quité los encabezamientos para que no fuera todo el tiempo querida hija, o no sé, para agilizar. Todo eso en los procesos de corrección, en realidad, ¿no? Pero, bueno, para que no fuera tan obediente el texto. María, diría. ¿Fue Sí. originalmente escrita así desordenada o la escribiste primero en orden y después la desarmaste? No. Esa es muy interesante tu pregunta también. No, la escribí así desordenada y fragmentada. Solo después cambié algunas cartas de lugar. Pero no fue una escritura que yo ordené todo y después rompí. No. Iban apareciendo como fragmentos en relación a lo que yo imaginaba que iba saliendo de esa caja. Piensen que a lo mejor escribía esta semana y después pasaba 2 semanas sin escribir, porque bueno, yo siempre tengo muchas otras cosas, entonces si bien estaba en mi cabeza todo el tiempo, no soy una escritora que se pone a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días, solo escribiendo. Voy a escuelas, escribo conferencias, bueno, tengo una pareja, ahora tengo nietos, en esa época eran las hijas, pero quiero decir, la vida es escribo en medio de la vida, digamos, claro. Entonces, bueno, uno cuando está en un proyecto así, la novela sigue en la cabeza. Entonces, bueno, aparecían cosas y yo iba y escribía venía a la máquina y escribía sobre eso.
así fragmentado. Después he ido puliendo, pero en ese mismo grado de fragmentación, porque a mí me interesa mucho el narrador y el punto de vista narrativo. El punto de vista era Julieta sacando cosas de una caja. Entonces ahí cualquier orden podía venir bien. Y bueno, un poco lo justifica cuando ella dice que ella no es como su madre, que ella es ordenada. Entonces ella, yo me imaginaba, ella va organizando lo que en la madre estaba desordenado, que es un poco también que la vida en sí misma desborda los órdenes. Sí. Y bueno, y ella está tratando de entender, entonces, bueno, me imaginé que ella tal vez archiva o pone en una carpeta o no sé qué hace con esas cartas o con esas cosas que saca, que son la vida misma, con su desorden, con su desborde, ¿no? Así que no, yo las escribí desordenadas. Después cambié un par de cartas de lugar y sí revisé mucho que en las cartas, porque a veces en las cartas hay referencias a cosas anteriores, entonces bueno, o a otras cosas, entonces sí, eso en los procesos de revisión atendí mucho a eso. Recién Y cuando... bueno, y siempre leí en voz alta para ver cómo suena, eso me interesa mucho. Claro, recién cuando decías lo del punto de vista del narrador, desde a lo que sirve a la narración, otras dos cosas que nos habían llamado la atención y habíamos marcado era, primero, esta cuestión de, si bien es Julieta la que cuenta la historia, hay un narrador en tercera persona, que Sí, es una sí. decisión que me pareció re importante, porque si hubieras por ahí elegido una primera persona, no hubieras podido describir todo lo que describías. Sí, eso también es interesante porque es algo que yo me pregunté. Yo necesitaba una proximidad muy fuerte al alma de Julieta, a la subjetividad de Julieta, que ella fuera viendo todo ese proceso que es como un proceso de duelo también que ella hace, ¿no? Sí, de conocimiento y de duelo con respecto a su madre. Pero primero pensé en la primera persona, pero probé incluso, pero ya estaba la primera persona en las cartas. Entonces, porque bueno, las cartas obviamente siempre son en primera persona. Entonces me pareció que no aportaba que también la narradora, el punto de vista narrativo fuera el de la primera persona. Entonces elegí una tercera, pero es una tercera focalizada en Julieta, muy próxima a su alma, digamos, a su subjetividad. Es como si fuera... Como la que te habla desde arriba del hombro. Claro, exacto, como una conciencia que la acompaña, ¿no? Eso, como si estuviera en su oído, no sé, algo así. Y aparte Sí. es más fácil distinguirlas las voces de la tercera a la primera. Claro, claro, si no creo que esa decisión estuvo buena, si no se hubiera empastado mucho todas esas, porque las cartas, que no son solo de Emma, la mayoría, pero no todas, es todo primera persona, ¿sí? No, me parece que también la primera persona tiene como una carga emocional muy fuerte y hubiese sido muy denso también. Es probable, es probable. Yo, a veces uno cuando escribe no siempre, algunas decisiones son más conscientes y otras son más intuitivas. A veces uno prueba y uno dice, no es por acá, no sabe bien por qué le parece que no o que sí, ¿no? Bueno, yo hice algún ensayo porque primero pensé en la primera persona y rápidamente la deseché y entré en esa voz de Julieta que, bueno, me acompañó en toda la escritura de la novela. Natalia, el tema del nombre del padre que no aparece, ¿no? Decíamos acá también que hay como una fuerza muy importante en lo que es el linaje femenino de esa familia, y que tanto la madre, la hija y la nieta aparecen siempre muy nombradas con nombre y apellido, y que no ocurre lo mismo con el abuelo, digamos, con el papá de ella, que aparece sin nombre propio en la mayoría del tiempo, solo en una carta aparece. Claro, aparece Estefano en algún lugar, y yo me imaginaba que era el Estefano de mi novela anterior, que
que se llama Stefan, exacto. Pero en la novela, en lengua madre, hace mucho que ha muerto. Eso por una parte. Por la otra, sí, es una historia de mujer, entre mujeres, digamos, ¿no? Sí. Eso, porque también Nicolás, por otras razones, uno está borrado porque ha muerto hace mucho, o no sé, está más diluido porque ha muerto hace mucho, y en el otro caso, en Nicolás, porque se ha ido, porque no se hizo cargo, o por lo que fuere, por debilidad probablemente, pero después el amor que tiene Julieta, el amorcito, digamos, también tiene otros compromisos, también se esfuma. Sí, hay algo con los varones ahí, claro. Luego yo tengo otra novela que se llama Los Manchados, donde las mujeres giran en torno a Nicolás. Estás mucho en esta biblioteca, mira. Bueno, y ¿saben qué? Este año, a final de año, sale otra novela que se llama Aldao, se va a llamar Aldao, si, como el bueno, pueblo. todavía no hemos... Como el pueblo, ya veo que me tienen muy leída. Como el pueblo. No es la historia de estos personajes, solo Emma con Julieta pasan un día, son como unos personajes muy secundarios, hay un pequeño guiño ahí, sino es sobre el territorio, digamos, sobre, bueno, sobre la gente de ese lugar. El lugar de pertenencia. Y te funciona Exacto. como personaje, como el lugar como personaje. Sí, en este caso, claro, la narradora es alguien que está en un, bueno, es un tiempo del incilio y está en un hotelucho, pensión, y por ese lugar pasa mucha gente de Aldao. Claro. Pasan con sus problemas, sus cosas, bueno, algo así. Cuando también hablábamos del tiempo en la novela, y esto de que parece como estar medido entre la espera de que llegue la carta y que llega, entre una carta y la otra, eso también, ¿no? Como que por ahí no está muy claro los años que pasan, pero sí el tiempo que pasan esperando una carta. Sí, que la mandan con el señor, con el camioncito. Bueno, eso, ¿no? A los padres. Los modos de la comunicación, que también son modos que ya no, bueno, creo que hay una sí, que ya no existen o que existen raramente. En algunos lugares existen, porque hay lugares rurales donde de pronto el colectivero lleva algo, sí, todavía coexisten. Acá entra full, por ejemplo, cuando les hace falta medicamento, le dan la receta al chofer de una combi que va y viene, se los compra y al otro día se los lleva. Sí, cuando he estado en Patagonia, en la meseta, lo he visto todavía, y hace un par de años que fuimos a Famatina de vacaciones, y de ahí tomamos una excursión con un vehículo municipal que nos llevó hasta el nacimiento de la mina de oro, como 4 horas arriba del pueblito, y bueno, y ahí el hombre le llevaba los víveres y unas cartas y cosas al que vive allá arriba, ¿no? Todavía hay de eso. Ustedes saben que Lengua Madre se está llevando al teatro acá en Córdoba, con mucha repercusión, porque hace desde septiembre que funciona a sala llena 3 días de la semana. Y está muy, muy bien hecha. Digo, me permito decirlo porque yo les di la novela, pero no he participado de... No. Ellos hicieron una dramaturgia que me pareció excelente. De hecho, tuvieron un premio en dramaturgia, porque condensaron la novela, uno siente que no le falta nada y está condensada en 1 hora, 1 hora y 10, me parece. En esos cruces de lenguaje artístico, qué difícil debe ser, yo me imagino con este tipo de libros que tienen tantas voces y esta cuestión de las cartas, cómo representar las cartas. Sí, ahí ellos hicieron
he visto varias funciones en distintos lugares, porque aparte de estar acá en el teatro, también han salido y las he visto en otros espacios, ¿no? Pero es una superficie que está llena de cartas que han conseguido, cartas verdaderas, digamos, de la familia, de las actrices, o bueno, de la dirección. Entonces es un piso lleno de cartas, y está resuelto con 2 actrices. Una hace de Julieta todo el tiempo, y la otra hace de Emma, de Lina, de Guerrero, esos 3 personajes. Y sí, esa actriz tiene un premio por la actuación tremenda, porque con un pequeño cambio hace los 3 personajes. Y Julia no está presente, está en una voz en off. Ajá. Es una voz en off como si fuera un poco fantasmática. Interesantísimo. Sí, sí, interesante. pero un gran trabajo. Tiene también unas proyecciones de imágenes sobre los cuerpos de las actrices, una proyección de imágenes donde se ven escenas como de la niñez. Claro. Son muy interesantes. Bueno, tienen que venir a hacerla acá. Sí. Yo creo que si sí, acá proponen viajar nosotros para allá. A ver, tipo viaje de egresados. Esa es una, por supuesto, pero si ustedes quieren que vaya para allá, yo los dejo en contacto, seguramente, porque ellos habrían la actriz que hace los 3 personajes, son 2 actrices que se reemplazan unas y otras para cuando una de ellas no puede, porque una de ellas trabaja en la compañía estatal de la provincia, entonces tiene otra actriz de reemplazo, justamente para viajar, y estaban abiertos a eso. Ahora ya no sé si tendrán contrataciones todavía. Así que a lo mejor Pero sí, puede. pasame el contacto, porque se los puedo dar al Centro Cultural Cotesno o algo que arregle. De acuerdo. Sí, acá algo arreglamos. De acuerdo. Bueno, de acuerdo. Volviendo de acuerdo, eso hago. Los dejo en contacto con Josefina, se llama, que es la productora. Son teatro alternativo, son gente muy sencilla, seguro hasta podrían alojarse en una casa, digamos, cubrir el horario de la función y el viaje, pero a lo mejor el alojamiento lo pueden arreglar de otra manera. Bueno, son gente muy linda. Sí, algo vamos a arreglar. Acá ya hay propuestas. De acuerdo. Acá ya hay... De acuerdo. Muy bien. Perfecto. Otra de las cosas que nos habilitó mucho tu novela, más allá de toda la lectura que como verás es bastante profunda que hicimos, la desmenuzamos toda, pero nos habilitó también a leer a Doris Lessing. Sí, claro, ella, bueno, esa fue otra cuestión. Yo me imagino, porque bueno, la novela también es el resultado de una serie de preguntas que uno se hace. La idea surgió porque yo, cuando me mudé a esta casa, justamente en esta habitación, desarmando unas cajas de libros, encontré 2 hojas de 2 cartas distintas, porque tenían fecha distinta, de mi mamá, cuando yo era joven, muy joven. Entonces, me imaginé de pronto que alguien podía estar sacando cartas de una caja y descubriendo una vida y demás. Y en algún momento pensé, bueno, una mujer joven que encuentra las cartas de su madre, pero bueno, ¿dónde las encuentra? En la casa de su madre. ¿Por qué no está ahí ella? ¿Y por qué las encuentra? Porque la madre murió. ¿Por qué está ahí ella? ¿Y por qué no estuvo cuando la madre murió? Bueno, porque está estudiando en otro país, o está en otro país, y qué está haciendo, está investigando. Bueno, cuando me dije que lo que estaría investigando era literatura, de mujeres, porque como la novela está en ese asunto,
pensando en una escritora, me anoté varias. Pensé que tenía que ser alguien, bueno, en la línea de las escritoras valoradas por la escritura por las mujeres, por las lectoras. Todavía no eran tiempos del primer Ni Una Menos, ni nada, pero bueno, mi feminismo ya estaba ahí dando vueltas. Entonces, pensé que también tenía que ser alguien más o menos conocida o reconocida por los lectores, o que pudieran ir a buscarla, no un nombre tan desconocido, ¿no? Entonces, entre las más conocidas, bueno, finalmente me decidí por Lessing, porque también encontré otras cosas. Yo la había leído, bueno, una lectura que yo ya tenía muy fuerte, que también releí algunos de sus libros, los releí, tiene una producción muy grande, pero ella tiene algo con la maternidad y con la territorialidad que me pareció que era interesante que fuera ella, porque ella nació en, no me acuerdo si en India, creo que en un lugar de India. En Irán y después en India, en Rodesia. Claro, y después vivió en África, y es inglesa, y después se vuelve a Inglaterra, se va a Inglaterra, después deja a sus hijos en África, y se va a Inglaterra con el hijo menor, creo, y ahí tiene un hijo que tiene una discapacidad muy grande, que yo creo que es la base por la cual ella escribe una novela tremenda que se llama El Quinto Hijo, que es tremenda. Entonces, bueno, hay algo con el que se va, con el que se queda, con el que no puede criar, etcétera. Me daba vueltas, aunque no dijera eso en la novela, ¿no? Y bueno, muchos me preguntan si yo la conocía, Doris Lessing, y si ese diálogo es verdadero, pero no, son puras mentiras, nomás, cosas que me imaginé. Por supuesto que hace unos días tuve un encuentro con una gente, unas mujeres de un taller, y me dice, pero no estuviste con ella. No estuve con ella nunca, no. Pero sí que lo que le hago decir pudo haberlo dicho ella. Claro. Digamos, en el sentido de que se condice con su ideología, su modo de pensar, etcétera, más o menos, digamos. Bueno, y todo esto fue mucho antes de que ella ganara el Nobel. Claro. No me acuerdo en qué año lo ganó, pero me alegré tanto. En el 13, ¿era? 13, 11. Claro, en el 13, y la novela es 2010. Claro, sí. Y justo recién hablabas de esta cuestión de la importancia de lo que es la escritura de mujeres, que hay como toda una aproximación de pensamiento, de postura ahí en la novela, pero bueno, por ahí podemos preguntarte ahora cuál es tu postura o qué significa para vos la escritura de mujeres o la escritura femenina que está tan mal nombrada, ¿no? Sí, femenina, feminista, de mujeres. A mí me gusta más la escritura de mujeres pensando que ahí entra todo. Claro. Todas las formas de escribir que escriban las mujeres. Es como cuando me preguntan si yo me siento de la literatura cordobesa. Y claro que sí, yo soy de Córdoba, todo lo que se escribe en Córdoba es literatura cordobesa, pero claro, no es solo cordobesa, es cordobesa de origen, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de... bueno, escritura de mujeres, todo lo que escriban las mujeres, de cualquier orden, cualquier asunto, cualquier género, vendría a ser escritura de mujeres. Yo coordino con otras 2 mujeres una colección de narradoras argentinas, de rescate de narradoras argentinas olvidadas, que sale en la editorial universitaria de Villa María, que se llama Edubín, la editorial. Y es un poco ese mi pensamiento, digamos, ¿no? Nosotros ahí hemos editado mujeres, bueno, rescatando mujeres, bueno, y hay de todo, hay algunas que son más experimentales, otras más pegadas al relato, algunas más, historias más relacionadas con las emociones, lo afectivo, con lo racional, las investigaciones de distintas épocas. O sea, es esa diversidad lo que a mí me interesa,
Y la defensa estaría en eso. Yo tengo un posicionamiento público, digamos, de defensa de los derechos de las mujeres, por supuesto que sí. La Tere persona, digamos, he tomado palabra pública sobre una cantidad de cuestiones. Ahora, a la hora de escribir, el ojo va mucho a personajes mujeres, pero no necesariamente mujeres liberadas, ni militantes, ni mujeres, ni tampoco hacerlas que tengan una vida así o así. A mí me interesa mirar en profundidad a los personajes, en este caso a las mujeres, en el caso de Lengua Madre mujeres, en otros casos no. Mirar profundamente, bueno, porque la manera de estar en la vida. Hay maneras como las de Emma, o como las de Julia, o como las de Julieta, y muchas veces algo de esas maneras están en una misma persona, algo de maneras distintas. Uno no es todo liberado, todo conservador, todo deber ser, todo, uno es una mezcla de cosas muy singular. Bueno, muchas veces me han preguntado cuál de las 3 mujeres soy yo. Y yo digo, las 3, porque, claro, porque bueno, yo soy madre, y como madre habré dicho cosas que a lo mejor a mis hijas no les han gustado, soy hija, y como hija me habré rebelado contra mi madre por una cantidad de cosas, bueno, todo eso, ¿no? A mí me interesa captar algo de la vida misma, ¿no? De la vitalidad de una persona, y adentrarme para descubrir su singularidad. No me importa de qué está hecha o cómo está hecha. Siempre hay razones, esa sería un poco la base. Siempre hay razones, o preguntarme por qué razón una persona hace lo que hace, vive como vive, elige esto y no lo otro, etcétera, ¿no? Siempre hay razones. Que bueno, a lo mejor a simple vista uno puede condenar o aceptar o parecerle bueno o malo, pero si uno ahonda, tal vez encuentra las razones más secretas por las que esa persona hace. Mire, hay un cuento que yo lo suelo poner de ejemplo para esto, un cuento en un libro mío que se llama No a mucha gente le gusta esta tranquilidad, donde el cuento se llama La Redentorista, y es una mujer que ha muerto, es un velorio, y está contado desde la perspectiva de una nuera, que sería alguien de mi generación. Y bueno, no encuentran quien les haga un responso, porque es un día de mucho calor, ahí en el medio de las fiestas de fin de año, y entonces, bueno, en algún momento encuentran una monja redentorista, que no está vestida de monja, que llega, que ha estado con los indios guatemaltecos y acaba de llegar, etc. Y ella empieza a preguntar, no conoce a la muerte, entonces empieza a preguntar a ver qué dicen de ella, bueno, para rendirle como esta especie de homenaje. Y entonces a lo largo del cuento, esta mujer muerta, que era una ama de casa, una mujer común, conservadora, que, bueno, las nueras como yo también, las hijas, las que éramos hijas en mi generación, pensábamos que nuestras madres, no queríamos ser como nuestras madres, amas de casa y demás, queríamos ser como nuestros padres, salir al mundo, trabajar, etcétera, ¿no? Triunfar, entre comillas, en el afuera. Y esta mujer, resulta que está muerta, que parece tan conservadora, a lo largo de la conversación empiezan a aparecer cosas de ella, bueno, cosas que ella defendió, gracias a la cual esos que están ahí, esos deudos, se convierten en deudores, porque, por ejemplo, ella se negó sistemáticamente a vender el campo que tenían,
por conservadora, por querer la tierra, por no ponerle interés, y gracias a que no se vendió ese campo, los otros están más o menos bien, digamos, ¿no? Bueno, eso, por decir que una vida nunca es lineal, siempre tiene mucha riqueza, muchas capas. Y bueno, ahí estamos, ese decía, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Sí. Decía que, bueno, en la escritura es el intento de captar algo de eso, de esas múltiples capas que tiene cada vida, ¿no? Sí. Mientras te escuchaba, pensaba también en lo que habías contado antes de las cartas de tu mamá que habías encontrado, y en una nota también habías hablado de que dentro del proceso de escritura de lengua madre habías intentado como reescribir muchas veces esa carta como para tratar de buscar el tono, ¿no? Sí. Y por ahí con esa cuestión en mente preguntarte cómo es tu proceso de escritura de esta o de cualquier novela, cómo empieza, cómo surge y cómo se va pasando. Cada proyecto tiene sus singularidades, como que yo me entrego a una materia, pero en general, bueno, en el caso de lengua madre y en el caso de algo que estoy escribiendo ahora, es como una bolsa. Yo tengo un archivo así muy torpe donde voy poniendo cosas y que después se van como ordenando. En otros casos aparece como, por ejemplo, en Los Manchados apareció como una voz. Llegó desde el norte, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿y por qué desde el norte? ¿Y dónde era el norte? ¿Y quién llegó? Y bueno, entonces ahí voy armando. A veces es una voz, como digo, una voz que aparece, una frase, que me da un tono que me hace ir tirando del hilo, ¿no? Imaginando quién habla, quién dice eso, por qué lo dice, qué quiere con lo que dice, qué busca. Y a veces no, a veces es, por ejemplo, lo que estoy escribiendo ahora, no tengo idea de hacia dónde voy. Yo en general no tengo mucha idea de hacia dónde voy. No. Voy, se va armando esa idea a medida que voy escribiendo. No es que yo haga un plan argumental y después lo siga. Entonces, bueno, a veces leo cosas y anoto, o veo cosas y las anoto en un archivo de trabajo, le llamo yo, le pongo un nombre y archivo de trabajo, y después eso hago archivo de trabajo 1, archivo de trabajo 2, voy haciendo nuevas, lo voy guardando, voy puliendo o voy haciendo crecer y demás, y voy poniendo después archivo de trabajo final 1, final 2, archivo de trabajo final verdaderamente, 1, 2, 8 y así. Este ya no lo corrijo más, 1, 2, 3. Sí, hay mucho, porque corrijo mucho, pero nunca pierdo la primera versión. O sea, la bolsa esa donde tengo, el archivo bolsa donde tengo caos, y luego se va armando con eso una primera versión, y con a esa primera versión nunca la tiro. Hago otras copias, trabajo en otras, para tener la posibilidad de volverme si corrijo demasiado. Claro. Porque corregir demasiado también es un peligro de que uno emprolije todo, a tal punto que pierda vida. Claro, y perdés la idea entonces, inicial bueno, eso, también. ¿no? Claro, entonces puedo volver. Claro, es una lucha entre organizar el material para que le llegue al lector como una historia, y a la vez que conserve algo, no sé cómo llamarlo, de salvaje, de no domado. Sí, sí, de lo más interno, de lo más, de lo no del todo consciente.
¿no? Que aparezca ahí y que no se emprolije totalmente. En el caso de lengua madre, que sí, yo cargué en la computadora eso de mi madre, y la vacié y llené muchas veces de distinta información, pero digamos con un poco el estilo podría ser el de mi mamá, digamos, ¿no? Claro. Que es, me imagino, un estilo parecido al de muchas madres, Sí, o de Claro, un estilo algunas madres generacional. sí. Claro, claro, claro. Y ahí sí cuidé de no emprolijar demasiado las cartas, porque bueno, son cartas, no son Yo muchas veces he leído libros con cartas, novelas o libros con cartas, y las cartas no parecen hechas escritas por un personaje, sino por el escritor. Claro. Entonces ese es un problema, ¿no? Ese es un problema. Que parezcan las cartas de un escritor, una escritora, y no de una madre. Entonces, ahí sí cuidé bastante de que se mantuviera, preservé, digamos, un cierto, no sé cómo llamarlo, si salvajismo, no es salvajismo la palabra, pero una informalidad, porque es una mujer que escribe para su hija, no para que la evalúen, ni para nada de eso, ni tampoco... Natural. Claro, y tampoco tiene por qué escribir perfecto, ni, bueno, entonces todo eso, ¿no? Que tenga esa frescura, eso sí. Y aparte Sí, te también, permite que filtres, hay una cuestión en las cartas de ella a la hija, que hay todo un reproche, una carga de emotividad ahí de claro, reproches para que no claro, vuelvas y volvé, y por qué te fuiste y por qué te metiste, y eso es como muy Si de no, claro. me hubieras sentimiento. metido en el Si centro no de hubiera sido estudiantes, no hubieras todo, hecho todo esto. todo eso, si hubieras callado la boca, que son todas las cosas que decimos las madres en distintas circunstancias. Ahí está puesto en la dictadura, pero bueno, uno, qué sé yo, yo acá, un ratito antes de estar con ustedes, la llamo a una de mis hijas, que está por cumplir 38 años, está casada, tiene 2 niñas, pero como el tiempo está acá tan húmedo y ella tiene un tema con los bronquios, ay, cuídate por favor, y no sé qué, bueno, son cosas que uno nunca deja de hacer, aunque ella sea psicóloga, tenga 38 años, tenga 2 niñas, 2 niños, bueno, qué sé yo. Entonces lo que hace una madre, cuando está la carta de la hija, de Julieta, bueno, también esa carta está hecha en función de lo que uno recuerda, lo que yo recordaba, que en ese momento lo tenía más fresco todavía, pero de las formas de hablar de mis chicas, de mis sobrinas, las amigas de mis chicas, los reproches, los emboles, los enojos, Mario, Dale, dale. ¿no? Entonces, al final, no, tenía una llamada y la cerré. Sí, entonces bueno, yo me ponía también en el lugar de esa niña, ¿no? Bueno, lo que es vivir con la abuela, que no es lo mismo. Tendría enojo con la madre, porque bueno, la madre pudo haber sido muy militante y todo, o lo que fuere, pero para un hijo, bueno, un hijo quiere una madre entera, Claro. y bueno, entonces yo me imaginé que ella se enojaría, Hay algo de las que generaciones. recién de grande podría haber visto las razones de su madre, ¿no? Sí, hay algo de las generaciones, decíamos también, porque, por ejemplo, mi generación, que yo ahora tengo 32, no entiende mucho esta cuestión de la generación de mis padres, de tanta militancia patriótica y de ponerse por una causa Claro, grupal. claro. No vivimos, claro, no Claro. vivimos la dictadura, y para nosotros ahora es, bueno, Claro. vamos a otro país y ya está, y bueno. Claro, claro, y cuando uno se pone, si uno se pone desde el lugar de los hijos, decir, pero ¿cómo? Que uno es una locura, ¿cómo tal cosa o cómo tal otra?
hay una frase en lengua madre, bueno, también hay muchas cosas ahí que yo escuché mientras la escribía o recordé de antes. Por ejemplo, hay una frase que ella dice que mis padres, ella piensa que para sus padres la revolución era más importante que ella, ¿no? Hay una frase en la novela, más o menos así, y es algo parecido. Yo le escuché a un amigo de mis chicas una vez, que estábamos almorzando en casa, él estaba invitado y su mamá estuvo presente, o su mamá, que es una amiga nuestra también, ¿no? Estuvo presente de voto, y entonces él una parte del tiempo vivió con la abuela, después la madre salió, no fue tanto el tiempo, bueno, pero él dijo algo parecido en la mesa. Bueno, entonces yo no era tan importante para ellos y no sé qué, ¿no? Bueno, qué sé yo. Una cosa es Y como miro un sacaste el hijo. anotadorcito de abajo de la mesa y te pusiste, lo anotaste. No, vos sabés que no hago eso, pero sí tengo mucha memoria para esas cosas. No hago eso porque me parece violento también con las personas, ¿no? Pero sí, a lo mejor anoté algo después que él se fue, pero no recuerdo tampoco eso. Vos sabés que yo cuando era muy joven anotaba cosas porque me parecía que, bueno, eso, que me las iba a olvidar. Después entendí que la memoria guarda lo que necesita ser guardado. Entonces, bueno, hay así mucha cosa, hace como un pulido la memoria también, ¿no? Claro, y después vuelven. Entonces, sí, vuelven algunas cosas y otras se van, claro. Pero por ejemplo, esa frase quedó, ya no recuerdo exactamente cómo lo dijo él, pero sí era la idea, ¿no? A veces es una frase casi tal cual, que puede ingresar cosas que a lo mejor se me dijeron a mí en la infancia, o yo dije a otros en la adultez. En la escritura es como un gran amasijo. Se mezcla todo, y se fusiona, ¿no? Lo que uno sueña, porque, por ejemplo, hay sueños que yo tuve que entraron en lengua madre, no, que tuve mientras escribía la novela, a lo largo de esos años, unos 3 años más o menos. Claro. Algo de eso, claro, uno está todo el día pensando en estos personajes, a lo mejor sueña cosas relacionadas con ellos. Pero si en la escritura, ¿cómo? No escuché. El perro que lo hervían, ese. Sí, ese sí. Bueno, eso por ejemplo, ¿no? Claro, lo que pasa es que en la escritura se mezcla todo, se mezcla lo que uno quiere, busca, y lo que uno no sabe que busca, porque uno busca unas cosas y el inconsciente busca otras. Y se mezclan, ¿no? Aparecen cosas que uno no dice, ¿cómo es que apareció esto? ¿No? Entonces, ¿cómo es que esto que a lo mejor, bueno, a mí me ha pasado que cosas que escribí, que el personaje entendió en un momento, yo las descubrí para mí, para mi propia vida, no sé, 10 años después en una sesión de terapia, y no las vinculé en absoluto. O sea que aparecen cosas que uno, bueno, cosas muy profundas propias, ¿no? Por ejemplo, cuando terminé lengua madre, no enseguida, un poco después, me di cuenta de que había repetido por otro camino algo de la mujer en cuestión, que es que una mujer de mi generación es vista, juzgada, mirada, interpretada por personas de otras generaciones, más grande y más joven. Acá es ella por su hija y su madre, y en la mujer en cuestión es por una cantidad de gente, amigos, bueno,
conocidos, pero Eso, es otra vez una mujer. Eso es algo que también está en Lessing, esto de cómo se ve la mujer madura y cómo la juzga la sociedad también. Es, por supuesto, Lessing es una gran maestra, y ella se ha ocupado de las mujeres con gran conocimiento, antes que todas, por eso también me alegro de que haya sido ella la elección. En algún momento dudé de si ella, o Natalia Ginsburg, o Marguerite Duras, o lo más lógico hubiera sido que hubiera elegido una alemana, porque ella estaba en Múnich estudiando, entonces bueno, pero la alemana que pensé, que es una escritora que me gusta mucho a mí, que se llama Ingeborg Buchmann, me pareció que el lector no la iba a receptar tan fuertemente, porque es una escritora más escondida, que no la iba a receptar tanto como a Lessing o a Duras. Pero me interesó más Lessing, Doris Lessing, que para esto, ¿no? Para esto. María Teresa, te quería preguntar algo que me llamó la atención. Haces muchas referencias a la pintura. Cada vez que hablas de alguna obra, es como un bálsamo dentro me parece, ¿no? Así lo sentí yo, como decir, bueno, hay algo por ahí, un recreo, ¿no? Porque viene la angustia así de toda la atmósfera. Y bueno, y la pintura es como que te da un respiro, me parece. Y hablas en repetidas ocasiones de eso. Sí, y vos sabés que es que me interesa mucho. He visto mucho y me interesa mucho la pintura, la escultura también, las artes plásticas en general, las visuales en general. Ahí, yo cuando era chica, bueno, imagínense, por supuesto que no existía la virtualidad, vivíamos en un pueblo, así que yo conocí los museos de grande, o sea, antes no había, de niña y de jovencita no había ido a ningún museo, pero mi papá había comprado en un viaje a Buenos Aires una historia ilustrada de la pintura, que tenía, digo, porque ese libro va a parar otras manos, pero un libro que tenía escritos al medio y a la orilla, como si fueran del tamaño de cajitas de fósforo, reproducciones de cuadros, varias en los márgenes. Y ahí, bueno, después la vida a mí me llevó por muchos lugares y he visto mucha pintura original, porque como me gusta mucho, cuando me han invitado a algún lugar, he ido a un museo o he paseado o lo que fuere, he ido a los museos a ver arte. Y también voy acá, por supuesto, pero es como ir a ver lo que ya conozco de ese libro. Es muy, muy curioso, porque eso me ha hecho que yo mirara, cuando me topé con los originales, que los mirara de otra manera, los mirara como quien ya los conoce, ha leído algo sobre eso, y entonces los ve con otro detalle, otra intensidad. Sí, la verdad que me interesa mucho, y hasta estoy pensando, porque yo hago unas columnas radiales una vez por semana sobre asuntos diversos y a veces son sobre arte. Y hasta estoy pensando en reunir en una publicación escritos sobre arte. Me interesa mucho. Qué lindo. Sobre artes plásticas me refiero, claro, ¿no? Sí. Sí. Otra cosa sobre la que discutíamos acá mientras charlábamos de la novela era la cuestión de los epígrafes, que son bastantes los que están adelante del libro, Sí. y tratábamos de adivinar si los epígrafes se elegían primero o se elegían después cuando el libro ya estaba terminado, como si por ahí fueran la punta del ovillo del que tirás como inspiración, o si venían después, cuando ya el libro estaba terminado. Y las dos cosas, primero que son muy importantes para mí, nunca son un adorno, a ver qué le pongo una frase, cuando tengo el libro terminado le pongo una frase que sea bonita, no, nunca son eso, siempre están como muy relacionados con el proceso de escritura, muy fuertemente, en los cuentos, en la novela, en todas partes. Tengo algunos, siempre hay al comienzo,
algunos, pero acá había como 20, a veces son muchísimos más. Y yo después voy limpiando y a lo mejor hago algún cambio, por el camino agrego otro, o saco, etcétera, ¿no? Ahí hay, bueno, varias cosas. Por ejemplo, el de Diana Vélez y esta cosa de no saber por dónde va uno, ¿no? Que era como un poco Y de la siempre vida de querer irse Julieta. con el tiempo. Claro, claro, es como yo me rajo, ¿no? Es como me voy de los problemas también, ¿no? Porque hay muchas formas de irse, ¿no? El de Marina Tsvetaeva, bueno, Lessing, porque el de Lessing, por ejemplo, lo incluí cuando resolví que era ella la que iba a ser la escritora sobre la que investigara. Por ejemplo, si hubiera sido otra, ahí seguro hubiera hecho un cambio. El de Tsvetaeva, que a mí me parece central y que, bueno, que de algún modo vertebra algo en relación a la escritura de mujeres, lo que ha pasado con la escritura de mujeres, no lo que pasa hoy, porque desde la escritura de la novela a hoy ha cambiado mucho eso. Desde 2004 a ahora, sí. Ha habido cambios muy importantes en ese sentido. Pero el de Tsvetaeva es de un libro precioso que se llama, un libro que me influyó mucho, que se llama Cartas del verano de 1926. Se lo súper recomiendo. Yo lo tengo en una edición muy viejita, pero fue reeditado, ya no me acuerdo si por Caja Negra Editora, puede ser, o por ay, ¿cómo se llama? Este editorial, no sé qué, de Plata, El Cuenco de Plata. Sí, el Cuenco de Plata, claro. Por una de ellas, puede que por Cuenco de Plata. Se llama Cartas del verano de 1926 y son las cartas que se escriben Boris Pasternak, Rilke y Marina Tsvetaeva. Tsvetaeva y Pasternak son rusos, pero Pasternak vive, cuando suceden las cartas, Pasternak vive en Moscú, Tsvetaeva en el sur de Francia, y Rilke en Trieste, en la zona del castillo de Duino. Y Rilke, no lee en ruso. Ella lee en ruso, en alemán. Ella los lee a los tres. Ella lee los dos, digamos, ella y los dos. Pasternak lee a dos en su propia lengua. Y Rilke se deja leer, porque él no lee ruso y tampoco bien francés. Entonces, ella le escribe las cartas en alemán, pero él no puede leer las obras de ella, digamos, y entonces lee las cartas, que ella le escribe en la lengua de él, pero él no puede leer las obras que ella ha escrito, por tanto no la puede valorar como escritora, y ella sí lo ha leído completo, y lo puede valorar. Y entonces ella le dice esa frase, la frase dice: qué lástima que no puedas leerme, soy a tus ojos muda, sorda no, muda. Claro. Y eso quiere decir mucho, ¿no? Porque a veces se comparte la lengua, pero hay mujeres que compartiendo la lengua de los escritores varones no han sido leídas. Claro. Y con esto de la lengua y del lenguaje y de poder leerse y escucharse, también me deriva otra cosa que teníamos anotada, que es la oralidad y las huellas en el lenguaje que van dejando los lugares en los que uno se cría. Hay una parte del libro que Julieta dice,
como que la madre y la abuela compartían rasgos de la lengua, del pueblo en el que se criaron, Claro, y que ella no los tenía por no ser de ningún lado. claro, claro. También eso, ¿no? Bueno, eso toca algo que yo cuando escribía Lengua Madre no era consciente, que lo hice consciente escribiendo ensayos, conferencias sobre la lengua y demás, que es, digamos, la importancia de las singularidades de la lengua, bueno, el castellano de la llanura, el castellano de la montaña, como cuando una persona no es de ninguna parte, entre comillas, que se va a otro lugar, emigra, la lengua castellana que conserva o se vuelve un poco más neutra o se queda un poco antigua, se desactualiza. Yo Claro. veo, qué sé yo, tengo familiares, una prima que hace 30 años que vive en Torino, y bueno, y cuando viene, bueno, su castellano está marcado por lo italiano, y a la vez también hay muchas palabras que están hoy en la lengua cotidiana que en ella no están. Entonces, bueno, es todo un descubrimiento, ¿no? Un redescubrimiento de la lengua, porque bueno, claro, la lengua es como un río que se va moviendo todo el tiempo, y bueno, influyen muchas cosas, ¿no? Las edades. Cuando uno hace hablar a un narrador o a un personaje, no en lo que dice, sino en la lengua que usa, el lector tiene que poder ver su condición social, su edad, la época en la que vive, su espacio geográfico, etc. Si uno capta Le todo creás eso, el propio sociolecto del personaje. exacto, no porque diga yo soy de tal lugar y no porque explique, sino porque en el modo en que dice, el modo en que dice quién es. Y debe ser un poco jugar a ser actrices o actores, porque por ahí nosotros Sí, tenemos, sí, ¿no? Nosotros tenemos marcas del lenguaje, bueno, vos como cordobesa tenés tu propia marca de lenguaje, claro, no solo en el tono, sino en los modismos, en los lunfardos, y sin embargo, por todos tus supuesto. personajes no hablan como cordobeses. Por supuesto, y quien sepa oírme se va a dar cuenta de que yo soy cordobesa, sí, tengo una formación, eso se nota, pero también se nota que vengo de un lugar pueblerino. Mm. Nadie me va a confundir con una persona que viene de un sector alto de la sociedad. Digamos, ninguna persona que tenga como un oído, eso, a eso me refiero, ¿no? O sea, porque hay marcas que por más que uno se forme y esto, porque uno se forma para saber ciertas cosas, pero no es que está renegando del origen tampoco. Y entonces hay todas esas capas que se mezclan, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que captar en un personaje, en un narrador. Pero no captarlo por decir, bueno, a ver, ahora le pongo esto y después le agrego esta otra cosa, sino intentar oír una voz que en sí misma diga todo. Un modo de usar la voz que en sí misma diga todo. Claro. Eh, sí. ¿Una pregunta más Así. por la novela? Porque si no yo me derivo a otro tema. Porque yo quería preguntar, Bueno. un poco, por ahí cuando hablas del tema de las trincheras, como que eso te marca y es como un poco como se vive hoy, ¿no? Como el desarraigo permanente que te marca a fuego, y la lengua también acarrea esta cosa de transitoriedad y de adaptación, ¿no? Sí. A cada espacio que te Sí, toca. también me parece que todo eso está atravesado por algo muy de mi origen. Yo soy hija de un inmigrante. Mi papá lo era, vino de grande a la Argentina a los 28 años, entonces bueno, yo siempre sentí, a pesar de que a él no le fue mal en el sentido de que tuvo un buen, pero tuvo un amor muy fuerte con mi madre, y bueno, hizo una familia,
bueno, llegó a tener un trabajo donde fue reconocido, valorado, una vida sencilla, pero muy respetado, y hizo una casa, bueno, qué sé yo, tuvo una vida, pero yo siempre sentí que nada de todo eso alcanzaba, o tal vez era algo muy mío, lo suyo, ¿no? Que todo eso no alcanzaba para sanar su desarraigo. Algo, bueno, también mis abuelos maternos eran inmigrantes italianos, eso sí, de campesinos de subsistencia, muy pobres. Mi mamá, que nació aquí, en Argentina, aprendió el castellano cuando fue a la escuela, porque su lengua madre fue el piamontés. Entonces, bueno, vivía en un pueblo de inmigrantes donde todos hablaban no el italiano, sino el piamontés de su región. Entonces hay algo ahí con la búsqueda de identidad, con la adaptación, con las dificultades de adaptación. En mi casa, si había una palabra de mi padre, si había una palabra suya, era de que no había que irse del país. Digamos, había que quedarse. Yo pienso que es porque él pensaba que, bueno, que tal vez debió quedarse, no sé. Bueno, eso. Tere, nos quedan como 8 minutitos del coso Sí. y por ahí para cerrar quería preguntarte, ya que estamos en una biblioteca popular tan linda en un barrio como es hace poco te dio la CONAVIP un reconocimiento en relación a las bibliotecas, y bueno, quería preguntarte cuál es tu postura y cuál es el trabajo que vos reconoces tanto en las bibliotecas. Bueno, a mí me parece, primero, este país nuestro que tiene la educación pública gratuita en gran cantidad, y la red de bibliotecas populares del país, la red nacional de bibliotecas populares, y también otras bibliotecas que no son de la red de bibliotecas populares, que son bibliotecas públicas, municipales y demás. La de ustedes está en la red de CONAVIP, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, esa maravilla que tiene nuestro país, entre tantos problemas que tiene también estas cualidades, ¿no? De que la cosa pública, digamos, el acceso a los libros, el acceso, bueno, eso está en nuestra base, ¿no? Y es algo, me parece un tesoro a cuidar y a incrementar, porque todo el tiempo hay que estar defendiéndolo, ¿no? La red de bibliotecas populares de nuestro país, la más antigua de América, ¿no? De Latinoamérica, de Centro y Suramérica. Y eso es, bueno, y es modelo, ha sido modelo para otros países. Bueno, esto es lo que permite, en buena parte, la construcción de lectores, de las personas como lectoras, ¿no? Pienso que en un lugar como aquel, con el clima frío y demás, más todavía para los niños, la pertenencia a la biblioteca como un lugar para estar, para estudiar, para hacer deberes, para leer, para jugar, para intercambiar libros, y bueno, por supuesto, adultos como ustedes. Yo tengo un gran amor por las bibliotecas públicas, las bibliotecas populares, por la educación pública. Por otra parte, también de no haber sido por las bibliotecas, ya las bibliotecas en general, y de no haber sido por la universidad pública gratuita, yo tampoco hubiera estudiado, ¿no es cierto? Tampoco hubiera podido seguir estudios superiores, porque vivía en un pueblo, porque, bueno, no daban los números para pagar una carrera, ni tampoco para la compra de todos los libros que se necesitaban. Entonces, bueno, es un agradecimiento muy profundo que siento hacia ellas, hacia ustedes en este caso. No recuerdo cuál es el nombre de la biblioteca de ustedes. Se llama La Cascada porque está en el barrio de La Cascada, es la Biblioteca Popular de La Cascada. Sí. Bueno, ¿qué ibas a decir? No, está el cartel allá y no se ve. Nosotros... perdón.
desde acá, nada, queremos agradecerte la predisposición que tuviste. Ustedes no saben lo rápido que me contestó, los audios que me mandó. Yo estaba re entusiasmada y eufórica ahí con toda la cuestión. Pero bueno, una predisposición hermosa y una apertura hermosa, así que no es por ahí tan habitual esto de poder tener un contacto tan cercano con los escritores que leemos, así que nada, es una re oportunidad para nosotros y te lo agradecemos un montón. Yo también les agradezco a ustedes, porque bueno, la oportunidad de ser leída con intensidad, como sucede acá, y saben más cosas de la novela que yo, realmente es de un gran agradecimiento, ¿no? Porque es algo, sí, bueno, eso es la mayor distinción para un escritor, ¿no? Ese encuentro con los lectores. Así que, de mi parte, muy agradecida. Todo el mundo me dice que yo contesto enseguida. Pasa que yo he tenido muchos trabajos, aparte del trabajo de la docencia que después finalmente conseguí, con el que pude acompañar los procesos de escritura. Cuando era joven trabajé de secretaria y era muy buena secretaria. Entonces ahora soy secretaria de mí misma. Bueno, te sale muy bien, así que se nota. Bueno, muchas gracias. Te queremos despedir antes de que se corte para que no quede ahí cortado horrible. Así que nada, mandarte besos desde acá y que cuando vengas en algún momento te esperamos en la Biblia. Cómo no, cómo no. Un fuerte abrazo y te dejo conectada con la productora de Lengua Madre. ¿Cómo? Dale, sí. No, que cuando vengas acá dicen que casas hay donde hospedarte, no hay ningún problema. Ay, gracias. Muchas gracias. Gracias, Tere. Gracias a vos. Chao. Un abrazo a ustedes. Chao, chao.